buenas noches. El próximo sábado tendremos un nuevo Congreso aquí en México. Tomarán posesión ya los nuevos diputados federales, los nuevos senadores. Y para hablar de este cambio y hacer una evaluación de lo que ha ocurrido en el Poder Legislativo en México, que es muy importante, quiero decirle, porque siempre nos estamos concentrando en ver a lo que está pasando con el presidente, con el Poder Ejecutivo, y los que sí creemos en la democracia tenemos que voltear a ver los otros poderes. Aquí lo hemos hecho en Es la Hora de Opinar, le hemos dado espacio desde luego al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y en ese sentido invitamos esta noche a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, usted lo conoce, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, es analista político, actualmente es director de la consultora Integralia, y entre otras cosas Integralia lleva un récord, una serie de estudios acerca del Poder Legislativo en México, cuya octava entrega la están publicando durante esta semana. Vamos a ver los resultados y vamos a analizar con Luis Carlos precisamente lo que podemos esperar de la nueva legislatura, donde Morena y la alianza que apoyó a López Obrador va a tener mayoría. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, gracias por invitarme. Gracias. Octava entrega de Integralia sobre su reporte legislativo. Sí, Leo, en 2011 hicimos el primer reporte, hoy es el octavo, y te diría que desde 2011 hasta 2018 nosotros vemos fenómenos muy semejantes. Sí. ¿Qué observamos en este octavo reporte que analiza el periodo 2015-2018? Es decir, la legislatura que termina mañana. Sí. Y da lugar a la nueva que inicia el sábado. Primero, vemos un gran activismo legislativo. Es la ansiedad y deseo de muchos legisladores de subir a la tribuna y presentar iniciativas de ley. Hace 20 años, Leo, en la legislatura de un trienio se presentaban aproximadamente 300 iniciativas. Ese fue el caso de la de 88 a 91. Se presentaban, no se aprobaban, aquí hay que decirle a la gente. Así es. Esto es que los diputados y senadores tienen la facultad, y también el presidente, y bueno, creo que las legislaturas de los estados, y ya también los ciudadanos, por cierto, de presentar iniciativas que después se dictaminan, se aprueban o se desechan o quedan pendientes, pero solamente el ejercicio 315 en la legislatura 88-91. Okay. Hoy se presentaron 6.185. Oh, ¡qué bárbaro! ¡Qué cosa! 20 veces más. 20 veces más. Claramente, este volumen podría ser reflejo de una gran creatividad, podría ser reflejo de un gran talento y de muchas cosas que solucionar. Generalmente es simplemente el deseo de subir a tribuna y dejar un registro. Hay la falsa creencia, Leo, de que presentar iniciativas es sinónimo de productividad. Y entonces muchos asesores de diputados te dicen, Leo, sube y presenta una iniciativa, y están redactando iniciativas que en ocasiones son refritos de otras iniciativas o simplemente son ideas sin pies ni cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Que si presentas 6.185 iniciativas, el 80% quedan en el limbo, o sea, pendientes. Se aprobaron aproximadamente el 13% de esas. Esto no significa nada. Simplemente se aprobaron. ¿Que son como 900? No, menos. No, son aproximadamente 600, 700. Muchas que sí se aprobaron. Que se aprobaron en este periodo. Pero puede ser cambio a un pequeño artículo. Puede ser cambio a un transitorio, puede ser ajuste a un término legal, puede ser cualquier modificación. Es eso. Entonces, ese es el primer fenómeno. Déjame preguntarte ahí en el tema de quién presenta las iniciativas. ¿Tienes los números? Sí, en el reporte de Integralia, que por cierto está disponible de manera gratuita en la página de nosotros. La mayor parte la presentan los grupos parlamentarios. Una menor porción la presentan las legislaturas de los estados. El Poder Ejecutivo presenta ya muy pocas, pero todas se aprueban prácticamente. Y los ciudadanos en esta legislatura presentaron 3 iniciativas, de la cual una fue muy famosa, que fue la famosa 3 de 3, que se convirtió en ley, y eso es una cosa muy buena. ¿Qué más observamos además de este activismo legislativo? El segundo tema es el tema de resonancia política, el uso de la tribuna para poner temas de debate, acusaciones,
escándalos, demandas hacia otros. Es decir, en México el Poder Legislativo se ve como una caja de resonancia y de exhibición de puntos de vista políticos. Y voy al tercer tema, que es yo creo que el principal problema de nuestro Congreso, que el tema del funcionamiento de las comisiones legislativas es sumamente deficiente. Las comisiones son el espacio técnico en donde se reciben propuestas de iniciativas, se revisan, se dictaminan y se suben al Pleno para que se voten a favor o en contra. Correcto. O se desechen. Yo recuerdo que tú, que has venido varias veces a presentar los resultados de este reporte Integralia, nos ibas dando cuenta de la multiplicación de las comisiones, que es parte, como, déjame ponértelo así, del negocio de diputados y senadores, porque les pagan más entre más participen en comisiones, ¿no? Esto es un desastre, Leo. El Congreso mexicano tiene 187 comisiones, entre ordinarias, especiales y bicamerales. Sí. Digamos que primero empecemos por las ordinarias, que son las que presuntamente hacen el trabajo cotidiano. Sí. En 1999 se reformó la ley orgánica para establecer un número razonable de comisiones y se estableció que serían 27 y 29 para diputados y senadores respectivamente. ¿Qué ha pasado desde entonces? 27 y 29. Sí. Me parecía un número sensato. Sí. Que llegó un año después llegaron los nuevos diputados de la nueva legislatura 2000-2003 y ¿sabes qué hicieron? Empezaron a multiplicar los panes. ¿Por qué? Porque había mucha hambre. ¿Y qué refiere el hambre? Que todo el mundo quiere ser presidente de algo, no importa lo que sea. Entonces, una comisión significa títulos y tarjetas de presentación, significa un secretario técnico, significa un celular y significa recursos para hacer política y lana. Les pagan, ¿no? Les pagan más por Les pagan una adición y les dan más gente para que puedan hacer política. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que en el caso de diputados el número creció de 27 a 56, o sea, se ha multiplicado por 2. En el caso del Senado pasó de 29 a 64 y hoy, y en el reporte lo puedes ver... Perdón, es que en el caso del Senado me parece que este dato es interesante, porque son 64 cuando hay 128 senadores. Así es. Es decir, hay una comisión por cada dos senadores. Así es. Es una locura. Así es. ¿Tienes idea de cuántos hay en el Senado de Estados Unidos? Son aproximadamente 22 comisiones ordinarias en el Senado de los Estados Unidos. Hay muchas subcomisiones, que realmente ese es el tema, comisión y subcomisiones. Y entonces hoy hicimos el análisis comparativo. Hoy la Cámara de Diputados mexicana es la tercera cámara en el mundo con más comisiones y la de senadores es la segunda cámara del mundo con más comisiones. A esto le tienes que sumar comisiones especiales. Estas son las ordinarias. Estas son las ordinarias. Faltan las especiales. Le sumas las especiales y luego le sumas... Que las especiales, si entiendo bien, Luis Carlos, supuestamente se crean, cumplen su propósito y deberían de desaparecer, ¿no? ¿O no? Las comisiones especiales se crean con un fin preciso. Por ejemplo, dar seguimiento a el huracán Gilberto. Durante 6 meses revisas que se haya cumplido con el mandato de darle albergue a los damnificados. El gran problema es que las comisiones especiales se crean y se vuelven permanentes porque, para darte una idea, duran a veces 3, 4, 5, 6 años. Se extinguen cuando se termina la legislatura y nosotros encontramos en este estudio que muchas comisiones especiales no lo son, primero, porque no se reúnen. Hay 13 comisiones en la Cámara de Diputados especiales que no se reunieron nunca. Nunca. 0 reuniones. Hay otras comisiones especiales que no recibieron un solo tema de atención. Pero son fantasmas. Pero que cuestan. Cuestan, pero no se reúnen. Entonces, por ejemplo, una comisión para dar seguimiento al proceso electoral se instaló y nunca se volvió a reunir. Hay una que sí se reunió mucho, que fue la del seguimiento del caso Ayotzinapa. Esa sí, claro. Pero hay otras comisiones especiales que además duplican lo que ya hacen las comisiones ordinarias. Por ejemplo, el tema de derechos humanos. Ese es un tema... El tema de derechos humanos tiene 14 comisiones en la Cámara de Diputados, porque está la Comisión de Derechos Humanos, está la Comisión de Grupos Vulnerables, está la Comisión de Atención a la Niñez,
Hay 7 comisiones que tienen que ver con derechos humanos y luego hay comisiones especiales para seguimiento a la violencia contra las mujeres, comisión especial de seguimiento sobre la violencia de los grupos indígenas. Y entonces vas creando comisiones especiales cuando tienes comisiones ordinarias que además se duplican entre sí. Y entonces este es un tema... ¿Cuántas especiales hay? ¿Tienes son 26 y 16... de tal forma que 26 en diputados, 16 en senadores, más las comisiones ordinarias, más 5 comisiones bicamerales, te da un total de 187 comisiones en el Congreso mexicano. 187 comisiones. Entonces, ese es el tercer problema, un burocratismo, además de que si tú eres diputado, Leo, hoy... Sí. ¿Cuáles son tus incentivos? No metes la sal. Luego, ¿por qué tienen tan mala fama los diputados? Leo, diputado. No. Y yo soy tu coordinador de asesores. ¿Yo qué te recomiendo? Sí. Leo, métete a trabajar en el trabajo técnico de comisiones, reúnete a leer documentos para que... No, yo lo que te recomiendo, Leo, es escoge 2 o 3 temas estridentes, sube a la tribuna, presenta iniciativas, vuélvete popular, famoso, y esa es la lógica del Congreso mexicano, volverse famoso rápido. Pero a ver, en serio, Luis Carlos, a ver, ¿hay alguien que haya tenido éxito con esa estrategia? O sea, déjame ponértelo así. ¿Realmente algún diputado o senador se volvió famoso por subir a la tribuna y ser estridente? Bueno, Fernández... ¿O es un mundillo en donde ellos piensan, hijo, no, diputado, senador, qué gran discurso usted, ¿verdad? Y luego, la verdad, la gente ni los pela. Bueno, lo que pasa es que significa que los pelen. Si tú quieres ser presidente municipal o gobernador o senador... Para tu presencia local, digamos. Sí, hay mucha resonancia local si presentas una iniciativa en contra de la violencia contra las mujeres. Sí. Y eso te permite tener repercusión política local. Bueno, Fernández Noroña se volvió muy famoso por los desplantes que hizo durante mucho tiempo en el Congreso, en la tribuna. Y ahí viene de regreso. Entonces, sí paga políticamente. Sí. El tema es que cualquier Congreso es una caja de resonancia. El tema es que aquí esa caja de resonancia no se acompaña del trabajo técnico y, por lo tanto, el Congreso mexicano se vuelve con frecuencia en un rubricador de iniciativas de ley. Es decir, yo también digo y decimos en este reporte que esta legislatura hizo cosas buenas. ¿Qué hizo bueno? Hizo legislación muy relevante en materia de combate a la corrupción. Legisló todo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, estuvo muy bien hecho. Hay nuevas iniciativas en materia de justicia cotidiana, hay tema de derechos humanos, hay cosas que se hizo. La anterior 2012-2015... Bueno, esa realmente fue, yo diría que hasta una constituyente, porque ¿sí? Todo lo que pasó por el Pacto por México fue realmente impresionante, ¿no? Entonces, ese es un tema, o sea, sí el Congreso mexicano está generando legislación muy relevante para el futuro de México. El tema, nada más, Leo, es saber si esa legislación positiva, mucha es positiva, es resultado de un Congreso moderno y profesional o si es resultado de un Congreso que acompaña las negociaciones políticas del Ejecutivo con los partidos. En los últimos años ha sido más resultado de que el Congreso es rubricador, es apoyador, acompaña, pero no es resultado de que tengamos un Congreso de expertos, profesional, de comisiones que hacen su trabajo. No, es más bien eso. Entonces, el tema que tenemos es que hay un Congreso que facilita reformas, pero no un Congreso profesional, por cierto. Un Congreso que no ha hecho su labor de control del Ejecutivo. Y eso es una de las Eso es a lo que iba, porque estamos hablando aquí fundamentalmente de una de las grandes tareas del Congreso, que es legislar, hacer las leyes del país. Pero la otra gran tarea que tiene un Congreso es fiscalizar. Fiscalizar a los otros poderes y en particular al Poder Ejecutivo. Ahí, ¿cuál es el saldo? Un hoyo negro terrible. Primero porque cuando tú ves la corrupción que ocurre porque hay una corrupción por omisión, que es aquella que el Congreso no hace cuando no fiscaliza a tiempo y propicia que, por lo tanto, haya actos de corrupción que se cometen. Si el Congreso actuara a tiempo y diera seguimiento a todas las demandas que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en los últimos 10 años, no hubiéramos tenido estafa maestra. No hubiésemos tenido problemas de gobernadores, porque el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Vigilancia, tiene que dar seguimiento a todas las observaciones que hace la Auditoría Superior, que nos ha dicho desde hace 10 años todas las irregularidades del gasto federalizado y
prácticamente ha hecho nada. Y ese silencio de la Cámara Federal ha propiciado que los gobernadores durante los últimos 10 años digan, pues no hay castigo y por lo tanto se reproduce. Entonces ahí hay una primera... Y hablando de comisiones, o sea, en cualquier otro congreso, un caso como el de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto y su esposa, o lo de Odebrecht, hubiera inmediatamente el Congreso formado una comisión especial para fiscalizar, investigar qué es lo que ocurrió ahí, porque hasta políticamente resulta, ve lo que está pasando en Estados Unidos, aunque los republicanos controlan el Congreso, cada una de las cámaras tiene su propia investigación de lo que pasó con la trama rusa. Ahí ¿no? Es lamentable lo que acabas de decirle. Yo recuerdo a Silvano Aureoles, hoy gobernador de Michoacán, era presidente de la mesa directiva de diputados. Cuando estalló el tema de la Casa Blanca, era semanas previas a que él quería ser candidato a gobernador de Michoacán. Y recuerdo claramente que Silvano Aureoles, siendo presidente de la mesa directiva, dijo, este es un asunto particular, ese asunto de la Casa Blanca no nos compete como Cámara. Recuerdo muy bien en la legislatura, cuando estalló el tema de la Casa Blanca, también en esa legislatura que fue la anterior, a Ricardo Anaya, que en esa época era presidente del PAN, pero era legislador con licencia, haberse quedado callado, y el Partido Acción Nacional como grupo parlamentario haberse quedado callado. Era todavía el periodo del Pacto por México. Estaban de piquete de ombligo. Estaban de piquete de ombligo. Y esa complicidad que se gestó por el Pacto por México, es decir, tú creas una coalición para sacar adelante reformas. Bien. Pero esa coalición te genera complicidad porque entonces nadie hace su chamba de señalar los errores del gobierno en turno. Y esta omisión ha sido terrible, que se acompaña de otro tema, que es el tema del presupuesto. Uno de los temas que nosotros señalamos en este reporte y que vamos a sacar como un estudio especial en estos días es el tema de la negociación del presupuesto. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que ustedes fueron de los primeros, yo recuerdo que levantaron la banderita diciendo, aquí hay un fondo de moches, aquí se está repartiendo dinero, sale por consenso los presupuestos, y eso lo que significa es que se están repartiendo lana que quién sabe cómo maneje los diputados y los senadores. Este ha sido uno de los grandes fenómenos de corrupción de este siglo. Empezó en 2005, 2004, cuando Fox, por facilitar que se le aprobaran sus presupuestos frente a muchos gobernadores del PRI y un Congreso opositor, empezó a soltar lana a través de la etiquetación de partidas, y el PRI y el PRD se empezaron a dar una gran fiesta empezando a etiquetar. Luego llegó el gobierno de Felipe Calderón y los grupos parlamentarios continuaron con la etiquetación hasta que en 2009 empezaron ya a crearse fondos dentro del ramo 23, en donde los diputados empezaban a etiquetar de manera libre, y se institucionalizó en 2013. ¿Qué es lo que pasó en este gobierno que termina? Que los diputados le piden al gobierno que institucionalice un fondo de 10,000 millones de pesos y que sea de libre asignación, y el gobierno cede y entonces se institucionaliza. Y entonces lo que ha ocurrido en estos 5 años, 6 años, es que tú eres diputado y te tocan 20 millones más o menos al año. Y bueno, eso lo que estás diciendo es que se compró, que el gobierno de Peña Nieto compró al Congreso a través de eso. O que déjame ponerlo de esa manera, ¿no? O que el Congreso pidió ser comprado. Bueno, es lo mismo. Exacto. Por cierto, no son excluyentes. No, es lo mismo. No, hay dos, los dos están de acuerdo, ¿no? Y entonces esto es un tema muy lamentable, porque si tú eres un diputado y tienes 20 millones al año para asignar libremente, algunos van a tener más dinero, y tú cobras una comisión de 10-20%, entonces en diciembre de cada año muchos legisladores, no son todos, pues están viendo cómo obtienen 2-3 millones de comisión. En la legislatura anterior, por cierto, se acusó mucho al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de haber gestado toda una orquestación. De hecho, ahí hay una acusación que se ha hecho de los fondos que se acusó al ex candidato presidencial del PAN de haber sido parte de esta maniobra. Y esto ha sido un fenómeno que se ha hecho en todos los partidos. Ahora, pasemos porque ahora va a haber un cambio muy importante. Es decir, desde 1997 el presidente no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Este próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, la va a tener, una mayoría muy cómoda, hay que decirlo,
casi hasta para cambiar la Constitución, ¿no? Se quedó a un pelito de cambiar la Constitución. Sí, perdón, déjame decir, Sí. tienes razón. Nada más, en esta legislatura el PRI con el Nueva Alianza y el Verde tenían más de 250 diputados. Sí, sí, sí. Morena la va a tener mucho más amplia con Mucho sus más partidos aliados. No, no creo que está en 300 y tantos. 308. Porque ya no vi la última cuenta, 308. Pero el tema es, hay un cambio en la correlación de fuerzas, número uno, y hay otro cambio estructural muy importante, la reelección. ¿Cómo va a cambiar estos dos factores? ¿Cómo visualizas que va a cambiar el Congreso o no va a cambiar el Congreso con estos dos factores? Primero, un tema de conformación. Es probable, no es probable, esta legislatura que entra el sábado, por experiencia y quizá por formación escolar, sí, va a ser de menor, no quisiera usar la palabra nivel, porque no necesariamente la formación escolar implica que seas mejor o peor, pero sí va a haber más inexperiencia y va a haber menor formación escolar, déjame ponerlo así. Menos educados en ese sentido, Menos con menos formado. años de educación, vamos a ser políticamente correctos, no sé. Ha pero habido un cuestionamiento que nuestro Congreso tiene un perfil sí, bajo de sus legisladores. bueno, pero podrías decir es más representativo en ese Sí, sentido de la población mexicana. Este ¿no? Congreso, lo que ocurrió es que Morena trajo a una nueva generación, a un Sí, nuevo perfil de políticos o de personas o de líderes comunitarios, regionales, en fin, muchos de los cuales no hicieron campaña, muchos de los cuales probablemente no tienen mucho ni conocimiento de la política o del Congreso. Oye, pero a lo mejor qué bueno, porque ¿Puedes? sí, pero a ver, es que lo que nos estás contando es una historia de terror de los otros que sí bien, tenían experiencia, pues ahora llegan estos y a lo mejor pues ese aire fresco, igual y sí, igual y no. Está bien, ¿no? es pero una oportunidad. una renovación en ese sentido de lo podrido que estaba el otro, pues no necesariamente puede ser malo. No, por eso... Tampoco necesariamente bueno. Déjame decirte que veo bien. Si las mañas permanecen, pues imagínate, ¿no? Déjame decirte que veo Sí, como oportunidad y que veo como riesgo. Oportunidad es que llega gente nueva y por lo tanto pueden decir vamos a hacer las cosas diferentes. sí, Oportunidad es que traen una agenda de reducir costos y Sí, eso me parece muy positivo. correcto. No hay manera de ser un buen periodista o de ser un buen legislador cuando tienes exceso de privilegios. Sí, la totalmente. profesión no combina. Sí. Y una parte de por qué el Congreso mexicano se ha anestesiado y se ha quedado silenciado es porque viven en la abundancia. Porque los han comprado y se han Porque dejado los comprar, compraron, hombre, sí. así, Bueno, ya sí. para retomar lo Así de es. antes, hombre. Por cierto, déjame platicarte una anécdota. El otro día, bueno, esto ocurre en muchos congresos Sí, locales. En la Asamblea de la Ciudad de México se dice que los 18 integrantes de la Comisión de Gobierno ganan más de 600,000 pesos al mes. El otro día me comentaba un amigo legislador de una entidad muy pobre de México que los legisladores en esa entidad ganan 350,000 pesos. Por cierto, me decía lo siguiente, mira, nuestra dieta es de 70,000 pesos. sí, pero les dan por... Pero te dan 250,000 pesos de gasto de gestoría social. Sí. Entonces, si los legisladores de Morena o de los partidos van a ganar menos que el presidente, porque deben ganar, Sí, pues en el papel va a ser cierto, porque la dieta va a decir 70,000 o 50,000, pero los apoyos de gestoría social que se les dan a los legisladores en muchas entidades del país van a hacer que ganen 200, 300 o 400. ¿Sabes si tanto los líderes de las bancadas, que ya sabemos va a ser Ricardo Monreal y Mario Delgado de Morena, están a favor de quitar esas partidas para la gestoría, de apoyo a gestoría o Sí, apoyos legislativos? No sé qué nombres les ponen, pero es una simulación para llegarse de más dinero. Ricardo Monreal ha sido muy claro en este tema Sí, de reducir costos, reducir comisiones. Mario Delgado, por cierto, ha sido muy enfático en el tema de reducir los moches. Sí. O sea, yo creo que los dos tienen idea. El tema es en los congresos locales, porque hay una enorme corrupción también. Bueno, pero si empieza a nivel federal... Pues, Sí ayuda. Pero bueno, yo veo bien Sí, el tema de reducir costos y creo que eso va a ocurrir. Dos, bueno, lo primero es el tema de una nueva generación de legisladores. La segunda es el tema de reducir costos. El tercer tema que puede ser algo que sea importante es que hay una agenda reformista muy ambiciosa, Sí. nos guste o no nos guste, y eso puede Sí, dar sí. lugar a... No, y ganaron. Y ganaron. Y tienen el mandato, de hecho, y los votos para hacerlo.
Ahora bien, el riesgo. Yo creo que es correcto que Morena acompañe a su presidente, pues sí. Para eso ganaron. Claro. Ahora, la pregunta nada más es si ese acompañamiento va a venir también de la mano de un contrapeso, porque son cosas que pueden ir de la mano. Tú acompañas a tu presidente, pero también expresas los puntos de vista divergentes. Bueno, ahí sí, pues yo me adelanto y no. O sea, Morena y la coalición que apoyó a López Obrador va a apoyar a López Obrador y va a ser obsecuente con ese presidente. Bueno, pensar lo contrario es... Ahí empiezan los problemas. Dos. No, pero estamos de acuerdo, ¿no? Es más, hasta tengo dudas de si la oposición va a ser oposición. Bueno, ¿no? Está bien. ¿No? Bueno, entonces yo creo que ahí van a empezar a perder la oportunidad, porque después del inicio de año y medio de la agenda reformista, el Congreso tiene que hacer algo. Y ese algo es vigilar que lo que aprobaron se ejecute, que el gasto público se esté haciendo bien. López Obrador no tiene manera de saber si sus programas sociales van a estar realmente llegando a la gente que quiere. ¿Quién puede vigilarlo? Los diputados. Su programa de apoyo a jóvenes, la beca de 2.600 pesos, la verdad es que a mí me parece uno de los programas que pueden fracasar estrepitosamente. ¿Quién va a darse cuenta si está realmente llegando? Los legisladores. Pero no sus superdelegados estos que va a poner en cada estado. Bueno, a mí esa figura no me gusta nada, me parece... Me quedan 2 minutos, Luis Carlos, si quiero que los utilices para cómo va a cambiar esto la reelección. El Congreso se va a profesionalizar más con la reelección, o sea, ¿qué podemos esperar? A los que en algún momento estuvimos a favor de la reelección, ¿no? Porque eso le daba un periodo mayor de vida a los diputados y vamos a tener disque legisladores más profesionales. Yo estoy a favor de la reelección también, pero estoy preocupado por el contexto en el cual empieza a operar. Campañas donde se gasta mucho dinero, congresos que tienen demasiados privilegios y le da a los diputados un manga ancha para poderse eternizar, tiene límites hasta 12 años a nivel local. Ahora, a nivel federal, si Morena logra reducir los costos y reducir los privilegios y acotar estos márgenes de exceso de dinero, puede ser algo positivo, siempre y cuando se regule. La reelección no está regulada, no está claro el partido bajo qué condición te postula para reelegirte o no. Si tienes que renunciar antes o no. Si tienes que renunciar antes o no, eso no está claro. Dos, me parece que si el Congreso hace un sistema de evaluación de sus integrantes y sabemos qué están haciendo, puede ser algo ventajoso. Ahora, escuché que López Obrador no le gusta la idea de la reelección y que va a proponer que en Morena nadie pueda competir por esta. Entonces lo que me parecería es que si eso ocurre, pues entonces no va a haber esta figura en los hechos. Bueno, quien se beneficia de que no haya reelección es el presidente. Así es. Porque tiene más control. Pierden independencia los senadores y los diputados. Así es, Luis Carlos, el octavo reporte se puede conseguir. Está disponible en la página de Integralia, integralia.com.mx, y ahí está toda la información. Y quiero pensar que Integralia va a seguirle dando seguimiento. Sí, claro, es nuestra función. Nosotros somos una empresa de consultoría, pero esto lo publicamos como parte de nuestra función, digamos, social. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Gracias. Toma posesión la siguiente legislatura el próximo sábado. Vamos a hacer una breve pausa y ahora viene Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense. Vamos a hablar con él sobre lo que está pasando, la terrible situación que está pasando Nicaragua y su más reciente novela Ya nadie llora por mí. Regresamos en un momento más.